Buenas tardes a todos. Hacemos nuestra oración de hoy, celebrando a la Virgen María Reina. Seguimos con la lectura del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Una vez que se va entristecido el joven rico, que no quiere renunciar a sus posesiones, lo escuchábamos ayer, Jesús parece que se queda pensando y comparte esta reflexión con sus discípulos acerca de lo malas o peligrosas que pueden ser las posesiones, las riquezas. Nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar estas cosas de parte de Jesús, pero debe haber sido muy significativo para los discípulos que crecieron en una sociedad donde, haciendo una lectura religiosa, las riquezas son garantía del amor de Dios, o en todo caso son una consecuencia, un fruto de la propia fidelidad, como si Dios pagara la fidelidad de las personas en esta vida con riquezas, cosas que están muy grabadas en el corazón del judaísmo, sobre todo antes de que se empezara a hablar de la eternidad. Entonces Dios, para premiar a las personas fieles, tenía que hacerlas ricas, darles larga vida y darles mucha descendencia. Esta conciencia queda todavía en el corazón del pueblo de Israel, en tiempos de Jesús y en el corazón de los discípulos. Entonces, que Jesús diga que las riquezas son peligrosas es muy significativo y muy fuerte para los discípulos. Esta afirmación de Jesús lleva a los asusta, los lleva a un punto en el cual preguntan: entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Cómo será la conciencia de los discípulos de su amor a las riquezas, aunque no tuvieran tantas cosas, ¿eh? No es necesario tener mucho para amar las posesiones y para que puedan estas ocupar el lugar de Dios? ¿Cómo será, digo, la conciencia de los discípulos para que ante esta afirmación de Jesús consideren que no se puede salvar nadie? ¿Quién podrá salvarse con estas condiciones? La respuesta de Jesús, lo primero que Jesús les dice, parece asustarlos más todavía: esto es imposible. Pero enseguida abre esta esperanza: es imposible para los hombres, pero no para Dios. Entonces otra vez aparece el reino de Dios como una realidad que no se gana a fuerza de hacer cosas, y uno puede pensar otra vez en la pregunta del joven rico: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? No se trata de hacer cosas o de comportarse de determinada manera. Según la mirada de Jesús, el reino de Dios es simplemente ni más ni menos que un don, es un regalo que Dios hace. Para los hombres es imposible. Esto que viene como todo de la mano, ¿no? Seguir a Jesús, salvarse, entrar al reino, para los hombres es imposible. Todo es don de Dios. Y en todo caso, las exigencias que uno puede tener a nivel moral, sí, de hacer o no hacer, de obrar de determinada manera o de determinada otra manera, es una consecuencia de haber ya recibido el reino de Dios. Y además ante la pregunta de Pedro, además del premio prometido o la recompensa prometida a quienes han renunciado, recibir el 100 por uno y heredar la vida eterna, además de eso hay una promesa que hace Jesús
en particular a los 12, que tiene que ver con compartir el reinado. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes también se sentarán en 12 tronos. Tan literalmente lo tomaron que después la madre de Santiago y Juan pide que sus hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús en esos tronos. Tan literalmente lo imaginaron. De todas maneras es la posibilidad de compartir el reinado de Jesús, ser parte del reino y compartir ese poder. Y ahí es donde uno debería detenerse, porque cuando uno habla de reinado y a la luz de los reyes que ha habido o de las realezas que todavía hay, uno puede confundir la imagen, ¿no? Jesús reina a través del servicio. La autoridad que tiene Jesús como rey es la de aquella que lo hace servir, que lo hace ponerse a los pies de los discípulos para lavárselos, y todos los otros servicios que hizo a lo largo de su vida, hasta el servicio extremo de dar la vida en la cruz. Ahí Jesús crucificado reina, una cosa difícil de entender o imposible para quienes no lo han escuchado ya, rezado o mirado, y mirarlo una vez más desde la fe. Nosotros compartimos ese modo de reinar. Fuimos ungidos el día de nuestro bautismo para ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces fuimos ungidos para reinar como Jesús en el cielo, como celebramos hoy que la Virgen es reina, reina en el cielo, porque fue reina a través de su fidelidad en la tierra, por su capacidad de servir. La Virgen entregó toda su vida en función de que se haga realidad el proyecto de Dios, de que su Hijo se encarne y comparta nuestra vida. Nosotros fuimos invitados a reinar también, y en nuestro modo de ejercer ese poder, nuestro modo de sentarnos en los tronos que Jesús prepara a sus discípulos, es ponernos al servicio de los demás. Esta renuncia que uno puede hacer cotidianamente a sí mismo para hacer bien a los demás. Allí estaríamos realmente reinando con Jesús. Pidámosle a la Virgen que nos ayude y que nos anime a hacer este camino, muchas veces difícil, pero en definitiva único camino que va a ser realidad en nosotros el reino de Dios al cual fuimos gratuitamente invitados. Que nos acompañe la protección de la Virgen, que ella nos lleve de la mano en este camino, que nos acompañe la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.